Listo. Entonces, para hoy, en nuestro calendario, ya vimos las partes de automatización y demás. El video de la semana pasada, que era cómo se resolvía la práctica, no lo pude salvar. Lo iba a hacer hoy, pero no me va a dar tiempo, entonces prefiero grabarlo por separado y mandárselos. Entonces, para hoy empezamos con la parte de proyectos no estadísticos. Entonces, hay bastante que ver para el día de hoy. Em, pero vamos a trabajarlo de una forma un poquito diferente. La idea es que empiecen ustedes a ver cómo manejarían ustedes los proyectos. Es muy bonito que yo les dé toda la teoría, pero de nada les va a servir si no pueden ustedes pensar sus mismos estilos. Entonces, a nivel general, ¿quién me podría decir si hay algún problema en algún sistema de producción, indiferentemente cuál sea? ¿Cuál sería la estrategia básica que ustedes utilizarían al día de hoy sin haber llevado el curso, sin haber entendido todavía nada de lo que les voy a explicar? ¿Cuáles serían sus estrategias para empezar a desarrollar un proyecto que arregle un problema? No importa cuál sea el problema, porque al final de cuentas todos los problemas son diferentes, pero la estrategia es literalmente la misma. Cambia en algunos puntos, en herramientas es lo que cambia, pero el patrón siempre va a ser el mismo de arreglo. Entonces, ¿quién quiere participar y decirme cuáles serían sus estrategias para poder arreglar cosas? Los escucho. Yo iría a piso, a hablar primeramente con los expertos, con los, ya sea CAD designer o técnicos del que esté trabajando ahí, que conoce mejor el proceso para hacer una lluvia de ideas, saber cuál podría ser un análisis ahí como de causa raíz, saber qué podríamos encontrar que puede ser lo que esté generando el problema, para saber más o menos por dónde va uno empezando. Ok, para ver quién más puede decirnos qué más haría. A ver, quién más. La idea es que participen, ninguna respuesta está mal. Bueno, yo haría un poco de lo que, no sé quién habló antes, pero haría un poco de lo que él haría y era, digamos, ver quién es el que hace, ¿verdad? Entender un poco cómo funciona el proceso y en dónde está fallando y cómo puedo, ¿cómo decirte? Integrar y eliminar la falla. Porque si me dicen que está fallando, necesito saber qué es lo que está fallando y comprender el proceso en sí, en su totalidad. Ok. ¿Y ustedes no creen que antes de empezar a atacar algún problema, primero deberíamos de verificar si es importante gastar el tiempo en ese problema? Porque para mucha gente hay muchos problemas y para muchas compañías y muchos jefes y mucha gente existen X cantidad de problemas. Pero el problema los problemas se basan mucho en percepción también. Entonces, ¿qué tal ustedes vayan a gastar tiempo en cosas que no son realmente tan importantes? Deberíamos de tener una base de qué tipos de problemas podemos atender y cómo vamos a saber cuál atenderlos. Y cuál es el, el inicio para empezar a ver la potencia que tiene el problema. Voy a presentar un momentito mi pantalla con el calendario. Un segundo. Estoy grabando. Yo lo que haría sería así como dice, como un mapeo digamos, de conocer el proceso, pero más que todo el panorama, considerando a cuáles áreas afecta, porque como si esos profesores, si de ahí puede ser que sea solo una persona o puede ser que afecte a varios departamentos. O sea, yo lo que haría sería como más bien como un mapeo del contexto y basado ya teniendo ese contexto, empezar a ir analizando el flujo, a ver dónde es que realmente está, a dónde uno tiene que dedicar el tiempo para resolver. Por ahí va la idea. Porque primero me pueden decir que hay uno o varios problemas, dependiendo de la organización donde ustedes estén, las cuentas con las que estén trabajando,
la posición que ustedes tengan, es mentira que les va a llegar un problema únicamente. Les van a llegar una serie cantidad de problemas y proyectos al mismo tiempo. Entonces, la pregunta es, ok, todo el mundo dice que tiene un problema, todo el mundo tiene que desarrollarlo, todo el mundo dice que hay algo malo. ¿Cómo hago yo para poder trabajar? Primero para poder entender qué es lo que voy a estar haciendo al día de hoy. O sea, qué es lo que yo quiero tomar primero y qué es lo que voy a tomar después. ¿Cuáles son los puntos que yo debo considerar? ¿Alguien va a decir algo? Sí, permiso. En mi caso, antes de yo conocer un poco de todos estos métodos, nosotros llevamos un registro de como de quejas o incidentes, quejas de clientes. La que más afectaba al cliente y que podía afectar una próxima visita de otro cliente, trabajo en hotelería, por aquello, lo que puede afectar una próxima estadía era la que le damos más prioridad de buscarle una solución. Entonces yo creo que lo ideal es llevar como ese control y ver cuál es la más repetitiva y cuál me puede afectar en el próximo cliente. Hay una cosa muy interesante sobre las quejas de los clientes. Existen dos tipos de queja de cliente. Lo podemos llamar de la interna y la externa. La externa es aquella que ellos van a externar y decir que les molesta, pero todavía la pueden sobrellevar o la pueden soportar. Por ejemplo, ustedes pueden tener una relación sentimental con alguien, pueden quejarse de la persona todo lo que se les dé la regalada gana, pero no cortan la relación. ¿Por qué? Porque es simplemente algo externo. Pero hay clientes que se guardan las cosas. La mayoría de clientes hace ese tipo de cosas. La mayoría de clientes se va a guardar los problemas, los va a meter en su cajita de recuerdos y eso va a ser lo que se vayan a ir alejando. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el hecho de solamente prestarle atención primordialmente a los problemas explícitos. Porque en hotelería, por ejemplo, si ustedes se meten a Booking o se meten a despegar.com y buscan un hotel cualquiera, cualquier hotel, ustedes van a ver una cantidad de personas que se queja por lo mínimo y por cosas sin valor realmente. Y ustedes van a ese mismo hotel y ustedes no lo ven como un problema, no, nunca vieron lo que les dijeron. Entonces muchas veces también la gente nada más hace ruido por querer hacer ruido y por querer verse como la gran cosa. Entonces hay que manejar ese tema también como de problemas internos y problemas internos que no dicen y problemas externos que ejemplifican o que empiezan a decir. Si ya son problemas externos, que sí son muy detallados, como que pasan ratas a través de la comida, ya eso es muy diferente. Entonces ahí, ahí hay que tomar como acciones. Entonces se tienen que tener nada más como ese punto. Pero volviendo a lo que les comentaba, a ustedes les dicen que hay uno o varios problemas, entonces tienen que atender, ustedes no pueden atender todo al mismo tiempo, a no ser que tengan equipos de trabajo, pero aún así no les va a dar la cobija. Entonces, lo primero que ustedes tienen que empezar a pensar es, bueno, hacia qué enfoque, que es lo que siempre les he comentado sobre la técnica de la mano, hacia qué enfoque es que me estoy tirando yo, qué es lo que yo realmente quiero atender. Quiero atender errores, quiero atender tiempos, quiero atender dinero, quiero atender personas. O sea, ¿qué es de estos cuatro aristas lo que yo quiero ir trabajando? Ahora, y eso depende de la organización, podré yo agarrar y hacer una investigación por cada problema y ver cuál afecta más, o tendré únicamente que escoger uno adrede para poder saber cuál es el problema que yo tengo que llegar a liderar. Entonces, ahí están los dos puntos. Cuando tenemos que revisar el problema, cuando podemos revisar varios problemas al mismo tiempo para tomar una decisión de cuál es el que vamos a trabajar, por lo general, los tiempos y los errores van a ser los puntos más importantes que podamos tomar en cuenta. Y obviamente, todo esto colinda con el volumen, que ya se los he dicho varias veces. Volumen, porque ninguno de todos los anteriores vale y no hay volumen. Entonces, ustedes hacen una combinación de tres puntos, el triángulo, que serían errores, tiempos y volumen. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, sencillo y adecuado para poder tener todo el resto de la información. Sacar costos o ganancias son proyecciones que a veces va a costar un poco más, como en el ejercicio que yo les puse, eliminar personas,
se sacan los costos operativos, se saca cuánto le cuesta al mes a la compañía, aparte de si hay aguinaldo, vacaciones y demás. La cantidad de personas no siempre es la idónea, entonces hacer distribuciones, hacer análisis de personal va a ser un poco más difícil. Entonces lo que es más sencillo para cualquier operación de tener a la mano y tomar decisiones está basado en errores que se combinan con el volumen. Entonces ustedes pueden rápidamente tener esa información, pueden hacer un simple cálculo. ¿Cuál sería? Bueno, ¿cuál es sería el volumen que tiene, los errores y los tiempos? Ustedes dicen, bueno, en volumen entran 10 unidades. Cada error, digamos que tengo, pongamos 100 unidades, digamos que tengo 10 errores por cada 100 unidades y tardo 5 minutos para arreglar cada error. Entonces simplemente multiplican el volumen que tienen por la cantidad de errores que tienen, perdón, la cantidad de errores que tienen y el tiempo que duran, y recomendado lo pasan a minutos, a horas, perdón, para que calculen todo en horas en este caso. Y si ustedes tienen 8 errores, 20 errores que les están dando, 8 problemas que les están dando, ustedes lo modifican con esto y ustedes pueden después tener un simple Pareto. Supongamos que aquí tengo, voy a hacer aquí unos cuantos números al azar. Ustedes nada más llegan, lo acomodan en un chart. Importante, no se, por ningún motivo, no vayan a presentarlo desordenadamente. Uno siempre los acomoda de mayor a menor. Después, hacer un gran análisis estadístico no va a valer la pena realmente si nadie lo va a comprender. Podrían hacer un análisis como este, que mucha gente lo hace con un GUF, con una NOA, con un diseño de experimentos, pero si nadie lo entiende, no vale la pena hacerlo. Entonces váyanse por lo más sencillo, no se compliquen la existencia con cosas difíciles. Si aquí le ponemos los tipos de errores, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, entonces ya sabemos que este error de acá sería el error que deberíamos de trabajar primero, que sería esta acá, pero también tenemos que hacer la comparación de volumen. ¿Qué pasa si ahí es 32 de 32? Ahí es un problema del 100%. Estamos hablando aquí que es 5 de 1000, ahí es muy pequeño, y aquí 3 de 10. Entonces tenemos que también sacar porcentualmente cuánto representa esto. Los dividimos, nos ponemos porcentuales y ya vemos el error número 1 que queremos atender, que es el que está como el que gasta más tiempo. También es un error que está afectando el 100% de la producción. El error número 2 que tenemos, que está de este lado, afecta solamente el 10% de la producción. ¿Qué creen que habría que hacer extra con este análisis para poder tomar la decisión de cuál es el error que yo quiero trabajar? Porque le hace falta algo más para poderlo combinar. ¿Costos? No estamos dejando costos por fuera por el momento y personas por ser un poco más un poco más tedioso. Aquí es como que tengamos, por ejemplo, les dan a ustedes 20 tipos de problemas. En algunas empresas puede ser, dependiendo, por ejemplo, servicios médicos, puede ser que a cada rato hayan mini problemas, entonces hay que decir, bueno, ¿cuál atiendo? ¿Dónde gasto mi fuerza primero? O otros tipos de empresas donde, call center, por ejemplo, donde existen X cantidad de errores, entonces hay que ver dónde vamos a darle prioridad. Entonces, estos dos, aunque son muy importantes, para análisis rápido no lo vamos a utilizar, solo utilizamos errores, tiempos y volumen. ¿Qué creen Digamos, que tendrían Una que hacer? consulta, perdón.
Bueno, dos consultitas. Es que tenía la mano levantada hace rato, nada más para aclarar un poco. La clase pasada que no quedó grabada, ¿solo como que resolvieron los casos de los compañeros o también se cubrió materia? No, no, nada más se resolvieron los casos. Hoy lo voy a usar solamente para clase y yo voy a pasar video yo resolviendo el caso para que lo tengan ahí. Ah, ok, perfecto. Y la clase de hoy sí va a quedar grabada porque necesito salir un poquito antes, pero nada más para estar segura de eso. Se supone que la estoy grabando, sí, sí, aquí está. Está bien, sí, sí, se la estoy grabando. Ok, perfecto, gracias. Qué pura vida. Ok, entonces, ¿qué creen extra que que pueden ocupar para poder ver qué es lo que necesitamos hacer? O sea, ¿qué más combinarían ustedes aquí? Perdón, Andrei, quedé con la duda. Ese 2.3 es 0.83. ¿Qué es exactamente? Las horas, errores que se gastan al mes. Ah, ok. Las horas al Y el mes. volumen es la cantidad de errores. El volumen es No. no, la cantidad de transacciones que se hacen o equipo que se realiza. Por ejemplo, si esto fuera Durante un mes. una empresa médica, sí, que sean 32 catéteres, digamos. Pueden ser diarios, pueden ser mensuales, dependiendo cómo sean los datos que saquemos. Pero si estamos hablando, como les digo, una empresa médica aquí, que serían, no sé, 32 válvulas para el corazón, eh, de un tipo, 100 de otro tipo, implantes, 1000 implantes de un tipo. Entonces, ¿cuántos sacan al día o cuántos sacan al mes? Dependiendo de cómo saquen el volumen, la cantidad de errores que tienen, los tiempos que duran para arreglarlos, o sea, que para arreglar cada uno de los problemas que existen, y las horas invertidas. ¿Ok? Si ustedes tienen solamente ¿Cuántos esto, pesos de, ¿cómo? no, para formar el Pareto no falta como asignarle los pesos a cada uno de los errores? No, la parte de los pesos es simplemente algo extra que las personas pueden utilizar o no utilizar si quieren. Para que sepan, lo que entiendan es la parte de pesos. Eso es ponerle una clasificación de qué tan importante puede ser un error. Entonces, si nosotros estuviéramos en una escuela de ingeniería, en un colegio de ingeniería, por ejemplo, y las personas están fallando primordialmente en educación física y hay que decidir qué es más importante atacar, educación física o matemática, que hay unas personas que están empezando a ser rezagados, y las escuelas de ingeniería, ¿dónde va el mayor peso de importancia? Iría en la parte de matemáticas, no de educación física, porque educación física sería un deporte y sería solamente como un extra. Entonces lo que se hace en algunas compañías es que se puede poner una tabla de 1 a 10, siendo 1 muy bajo la importancia, 10 muy alto, y simplemente se multiplica el dato que nos estemos dando para lo que estamos sacando del Pareto por el número que estamos viendo de importancia. En este caso, por ejemplo, que este fuera un proceso supremamente importante para la empresa, multiplicaríamos este, por ejemplo, por 10. Suponiendo que este sea un proceso muy básico para la empresa, porque vean que sacan 1000, eso quiere decir que a cada rato están sacando volumen, entonces podría ser que este valga un 2. Y así sería como ustedes van a seleccionar cuál sería el peso. Pero eso se puede obviar también, dependiendo de la empresa. Cada empresa tiene como sus sabores. Al menos en la mayoría donde yo estaba, ninguna le ha importado tener una ponderación sobre esas cosas. Nada más les interesa tener el error arreglado. Volviendo a la pregunta, ¿qué creen ustedes que hace falta acá? O sea, ustedes ya tienen aquí un Pareto, que es este Pareto de acá, para saber dónde se gastan más tiempos. Pero ¿qué otra cosa podrían ustedes utilizar con esta información súper básica para empezar a tomar la decisión de cuál camino voy a ir? Recuerden que estos son proyectos no estadísticos, entonces esto es para cosas más rápidas, esto es más para servicios. Por ejemplo, un call center, un back office, un hospital, servicio al cliente de face to face, un servicio bancario regular, un sistema de construcciones, o sea, todo lo que no implique algo necesariamente estadístico. Un supermercado, cómo se distribuyen las cajas para poder trabajar mejor, cosas que no van a ocupar tanto número, que van a ocupar más como, es más procesal, más que específico.
Ahí es cuando ustedes también se dan cuenta dónde ocupa estadística y dónde no. Por ejemplo, si ustedes necesitan ver cuántas personas están procesando facturas al día y cómo y cuántos problemas hay, son facturas. ¿Para qué van a utilizar estadística? Pueden utilizar algo básico. Pero si están hablando de un componente químico que se necesita para poder hacer que una pintura tenga mejor adhesivo a la pared, ya eso es más estadístico. Ahí sí necesitan utilizar números, no pueden obviar la matemática. Entonces ustedes tienen que ir decidiendo hacia qué arista quieren tirar o hacia qué lado va a poder tirar eso. No sé si me comprenden esa parte. Sí, está claro. Ok. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué más pueden hacer con esta información? O sea, ¿qué otra cosa pueden tirar con esto? A ver, piensen qué más pueden sacar con datos básicos como estos. Y ustedes pueden decir, es que son datos muy básicos, no se puede sacar nada más. En realidad pueden sacar más cosas. Y es la belleza de conocer lo- los números, ver qué más nos pueden decir. Porque yo puedo tomar una decisión en base a este chart y en base a las horas de que tengan esto. Pero le haría falta otro más para poder ver dos aristas. Hay que ver dos aristas en esta información básica. ¿Cuál sería la André, segunda después de que vemos la de los tiempos? André, la relación de tiempos y volumen, digamos, cuánto se está gastando en cada error. No sé si me entiende ahí eso. Ese es el de las horas. El volumen de los errores contra los tiempos que dura cada error. Ese sería este de acá, es el que estamos utilizando. Ah, ok. Bueno, en este caso, con este diagrama, bueno, este chart que está aquí, es lo que estábamos preguntando al inicio, ¿a cuál le daría como importancia? En este caso, yo le daría importancia al primero porque el volumen 32 son 32 errores, lo que me representa el 100% de errores en evaluación. Y si tengo que escoger, digamos, dos, en cuál trabajar, me iría por el primero y el último, dependiendo, digamos, del impacto que tenga de... Es que no sé, digamos, qué proceso sería, pero digamos que si ese 10 representa un proceso importante, y de esos 10 no es tan malo, que me representa 30%, entonces me iría por esos dos, por empezar, por decirte algo. Y el de que tiene un 1% de errores, o el último a, a trabajar. Don Entonces, André, tenemos dime. muestras diferentes. Como tenemos muestras diferentes, no es mejor hacer como llevarlos todos al mismo nivel, como calcular los ppm o partículas por millón, dividiendo el número de errores entre la cantidad de volumen multiplicado por un millón para saber si yo hago un millón de cada uno de esos procesos, cuál va a ser la cantidad de errores que voy a tener. Es que ahí estarías entrando primero a estadística, que la idea es proyectos no estadísticos, los que estamos viendo ahorita. Y después estaríamos hablando que estás extrapolando algo a 1 millón de oportunidades y el millón de oportunidades se daría dependiendo de la cantidad, o sea, por ejemplo, una factura puede tener 10 oportunidades, entonces tendrías que saber cuántas oportunidades tiene cada uno de los procesos o cada una de las transacciones para poder sacar las partes por millón. Entonces ahí incluiría muchísimo más tiempo, un análisis más dedicado y estarías metiéndote más al área estadística. Ahorita lo que estamos haciendo son como decisiones gerenciales. Es otra cosa, la gerencia nunca va a tomar la estadística. Sépanlo que, al menos para lo que es todo el área de servicios, nunca he visto un área, un área de gerencia que le interese tomar estadísticas. Yo creo que eso es un área de... Andrés, disculpa, como que hay un problema con tu micrófono, no se escucha bien como un eco. ¿Me lo escucharon? No. No, yo tampoco. Entonces, para ponerme serio, un segundito. Estaba con-
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Aún no. Igual se escucha como largo. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Mejor. Ok, perfecto. Lo que te estaba respondiendo era que en este caso de proyectos, no, porque nosotros estamos viendo proyectos no estadísticos. Lo que estás hablando de partes por millón, para eso primero tendremos que saber la cantidad de oportunidades que hay por cada transacción. Cada transacción puede tener X cantidad de oportunidades. Por ejemplo, tendríamos que ver, eh, por ejemplo, si es facturas, en una factura, cuántas oportunidades hay para poder saber cuántas posibilidades de error hay y luego lo extrapolamos a 1 millón y eso ya necesita más tiempo, más reuniones, más investigación, pero gerencialmente no hay tanto tiempo. O sea, si nosotros vemos esto desde una vista de gerencia, eso nunca se va a tomar en consideración. Por eso es que dividí esto en proyectos estadísticos y no estadísticos. Esa parte que estás diciendo la veremos en estadística, pero ahorita no, porque necesitamos movernos cuando uno no tiene estadística, cuando uno no tiene el chance de ver parte estadística. Creo que vos lo que estaba mencionando, estás en un área de manufactura, de servicios médicos, si no me equivoco, porque creo que el que Sí, señor. habló fue Alberto. Entonces, por eso es que lo ves como esa parte. Pero aquí, elimina la estadística de tu mente. Aquí es cómo tomo decisiones no estadísticas, cómo tomo decisiones que no tengan tanto número y que tengan que probar tanto. Ya más adelante sí vamos a entrar en un detalle más estadístico. Por el momento aquí quiero formarle la mente bueno, las primeras sesiones eran formar la mente de cómo piensan robots. Esta es no estadístico, el próximo es estadístico. Pero volviendo al punto, lo que estaba diciendo, creo que fue Felipe el que estaba hablando sobre hacer que estaba haciendo una comparación. Esa comparación la hacemos fácilmente con un paretito. Para ver si me sale. Perdón, es que no me deja ver la pantalla el Webex. Entonces no puedo escoger ningún. Aquí está. De nuevo, otro pareto. Ese lo tenemos que separar para que salga bien. Así de rápido, algunas veces ustedes van a tener, si están en gerencia o si llegan a puestos de gerencia, tomar decisiones en medio de una reunión, en lo que ustedes tienen que hablar rápido sobre lo que necesitan, porque la gente no tiene tiempo y no les gusta escuchar. Y los managers, en muchas ocasiones, no les gusta escuchar de estadística porque no la entienden. Y recuerden, quien no entiende algo, eh, pueden, hay un síndrome que se llama Dunning-Kruger, perdón, que es cuando las personas asumen que saben algo y hablan de lo mismo sin conocer el tema, y eso sucede mucho en relación con reuniones cuando se usan muchos números o estadística y las personas gerentes de alto nivel no quieren quedar atrás. Entonces caen en ese síndrome Dunning-Kruger en el que hablan y toman decisiones sin saber. Entonces hay que darles a veces sistemas y formas sencillas de ver las cosas, y muchas veces en reuniones hay que tomar información y hay que tomar estas cosas rápidamente. Ok, entonces aquí está ahora el porcentual, y ahora con ese porcentual que es diferente ya podemos ir revisando cuál es el que está, cuál es la conexión que tienen. Vamos a ver aquí. Aquí no les puse el título a la par, entonces no va a aparecer, pero por ejemplo sabemos que este del 2.3 va con este del 100%, que este del 0.83, perdón, que este de aquí, el número 2, va con este va con este. Entonces podemos ver que hay una conexión ahí.
podemos ver que este punto 83 estaría con, ¿dónde está? Punto 83 con el del 10%. Que este del 42 está con el del 1%. Y que este del 15 está con el 30. Entonces vemos que hay una repetibilidad en este de acá porcentualmente, así como en horas, y que los otros hay una variación un poquito grande porque van moviendo sus posiciones uno hacia abajo, pero el del último lugar se pasa hacia el frente. Si vemos que tal vez este no sea el adecuado, o alguna persona pueda decir que no le parece porque el volumen que está generando este es muy bajo, es en el único momento en donde entraría la parte de costos. ¿Cuánto dinero nos está costando arreglar cada uno de estos errores? Y eso nos haría un tercer Pareto, porque entonces ya estaríamos hablando de cuántos costos y haríamos una alineación también con costos para ver rápidamente si los costos de los cuales nosotros estamos hablando estarían también reflejando esta tendencia. Ahora, puede ser que ustedes piensen, pero eso no se ve tan bonito, eso se ve como un poco desordenado. También tienen que recordar que es más valioso un número correcto e información rápida, valiosa, que muchos colorcitos y cosas que se vean bonitas. Entonces, esto es para tomar información y decisiones rápidas. Porque si empezamos a hacer investigaciones largas, duramos más investigando que realmente haciendo. Les doy un ejemplo de algo que en una empresa que estoy dando una consultoría. Llevo 8 meses en esta empresa ayudándoles con un procedimiento. Podríamos haber tomado este esquema de acá, que fue el que yo les recomendé, y haber empezado ya a trabajar cosas rápidamente. En vez de eso, ellos quieren ir a un análisis puntual de uno por uno de los procesos, sacar la información, oportunidades, partes por millón, etcétera, etcétera. Yo llevo 8 meses, no hemos terminado todos los procesos, faltan varios procesos todavía y no se ha empezado ni una sola mejora. Yo, como consultor, les dije, eso es lo que ustedes quieren hacer, de ahí ya yo les di mi punto de vista profesional. Si no quieren hacer eso, yo sigo las recomendaciones que ustedes estén pidiendo o hago las cosas que ustedes estén pidiendo. Pero llevo 8 meses ahí sin hacer absolutamente nada de valor. Entonces, si ustedes quieren hacer cosas de valor, a mí no me afecta porque es consultoría y yo nada más hago lo que me piden. Entonces, yo no tengo ningún problema. Más bien, entre más se extienda la consultoría, más me pagan. Bien por mí. Pero cuando ustedes están en una empresa directamente como empleados, eso no se puede hacer. Ustedes no pueden patear la bola 8 meses y decir, es que es problema de ustedes, no es mi bronca. Entonces ahí es donde ustedes tienen que pensar en puntos más rápidos, información más rápida, cosas rápidas que se pueden obtener inmediatamente, porque esto debería mantenerlo cada una de las personas. Ahora, pregunto, ¿cuál sería qué pasaría si no existe esta tabla? O sea, si ellos no tienen un récord de volumen, perdón, de errores, ni uno de tiempos. ¿Cómo lleno esta tabla si ellos no tienen eso? Transacción. Vamos a poner aquí transacción. Transacción. Creo que se escribe así, perdón, a veces me puedo equivocar. Si me equivoco con algo que escribo, por favor me dicen. A veces se me dan algunas palabras. Tenemos esta es la transacción A, la B, la C y la D. Supongamos que no tenemos estos datos de acá. Que nosotros llegamos y pasa mucho, es muy común, más común de lo que ustedes creen. Y uno llega y les pregunta, bueno, ¿cuál es el volumen? Y me ha pasado que me dicen qué es el volumen. Y me gustaría que alguno de ustedes, porque eso de hecho me pasó hace 15 días donde estaba dando otra consultoría y les pedí el volumen y me preguntaron que qué era el volumen. ¿Cómo explicarían ustedes en una empresa qué es el volumen? La cantidad de productos o la cantidad de transacciones o la cantidad de facturas que está generando la empresa en cierta cantidad de tiempo.
En esa transacción, en esa empresa es una empresa financiera. Entonces me dijeron, entonces es uno. Y yo, ¿cómo uno? Me hacen sí, porque solamente es una consolidación bancaria mensual. Entonces el volumen es de uno. ¿Ustedes creen que eso estaba correcto? Una transacción, una conciliación es todo el volumen. Al final de cuentas es el entregable de ellos. Solamente uno. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Se buscan los procesos para ver qué es lo que hacen. Ok, podemos ver los procesos. Pero ¿qué tendríamos entonces que, si el resultado final es solamente una consolidación bancaria, entonces, ¿qué ocupamos para saber cuál es el volumen? Es lo que ahí yo diría que cuáles reportes consolidan para cuántos reportes de cada área están consolidando para hacer el S1, ¿no? Podría tirarse por esa arista. O por un periodo de tiempo, ¿cuántos han hecho, no? Uno por mes, 12 al año. Ahí esa pregunta del volumen empieza a ser tricky. Y les va a costar y les va a pasar, no solamente, o sea, no es algo que siempre les vayan a dar volumen. Las personas no siempre entienden la palabra volumen. Para de una sola unidad, lo que tuve que hacer fue esa unidad subdividir todas las partes de la consolidación en diferentes subpartes y esas subpartes ver cuáles eran los procesos que se necesitaban para llegar a ellas y ahí poder sacar y determinar cuánto era el volumen de cada parte. Entonces la consolidación tenía como diferentes insumos y cada uno de esos insumos era un punto de volumen diferente. Entonces ya iba aumentando. Pero ahí fue algo volado porque no había una forma de pensar, bueno, ¿cómo divido una consolidación? Tienen razón, al final de cuentas tienen razón, es solamente una transacción mensualmente. ¿Cómo entonces yo sé en qué están gastando el tiempo? ¿Cómo los puedo medir? Y esas preguntas de volumen es muy, muy importante. Algo que me pasó en otra, que también les puede llegar a pasar a ustedes, es que les pregunto las métricas. En vez de errores, tienen métricas. Y me preguntaron qué es una métrica. ¿Cómo explican ustedes qué es una métrica? Ustedes como Black Bills, cuando estén ahí, ustedes tienen que saber explicar volumen, qué es un volumen y qué es una métrica. ¿Cómo explican ustedes qué es una métrica? Los escucho. Es el goal, lo que piensan sacar al mes o en el tiempo que ellos piensen. Yo Pero diría que es los parámetros que se consideran que están sobre la calidad de lo que se está haciendo. Eso sería una métrica. entonces solo hay cuántas métricas existen. Depende del producto que usted esté haciendo. Yo pienso que las métricas son esos estándares mínimos requeridos para que la empresa pueda subsistir. O sea, por Bueno, ejemplo, ¿cuántos errores puedo tener yo en la calidad de mi producto para que mi economía o la economía de mi empresa pueda subsistir bien? ¿Ok? digamos, Vamos. las métricas las pone el cliente en ese caso. Pero el cliente fue el que me preguntó qué era una métrica. Cuando yo les dije lo que ustedes me dijeron, la respuesta de ellos fue, ¿y cómo sé yo cuál es una métrica buena para mí? ¿Cómo sé yo cuándo me está afectando tener una métrica baja? ¿Cómo determinan ustedes cuándo saben que una métrica va a afectar a la empresa? Porque hay muchas empresas y si alguna vez han participado o llegan a participar en una reunión de métricas, por ejemplo, ahorita yo estoy participando en una para Corner Shop en México, que es una subdivisión de Uber. Y ellos están apenas montando las métricas. Tienen el proceso hace como 5 años y no tenían métricas. Hasta ahorita están montando métricas. Y entonces simplemente dicen, me parece que esa tiene que estar al 99%. Ok, ¿en qué te basas en eso para poner ese número? ¿Cuál es,
¿Cuál es la realidad? ¿Por qué decís que un 99%? Casi todas las empresas dicen 99.5, 90%, por encima del 98%. Ok, ¿cómo sé yo que esa es una métrica correcta? Y eso va alineado con la parte de errores, porque muchas veces esta tablita no nos la van a dar. Y esas son preguntas que van a salir que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo harían ustedes para decirle a una empresa cuándo se empiezan a afectar sus servicios? Piensen un momento para que me respondan, porque quiero escuchar cómo harían ustedes eso. Para Ah, mí es que una métrica es los aciertos contra los desaciertos sobre el producto o servicio y cuánto impacto tendría eso al final para que dé un retorno de inversión, ¿no? ¿Y cómo se lo explicas a una persona que ni siquiera sabía que era una métrica? Vos me estás diciendo algo que yo entiendo porque yo vivo de esto, pero ¿cómo se lo explicas vos a una persona que ni siquiera sabía que era una métrica? Quiero que me lo expliquen de una forma que yo lo entienda, que sea como para una persona que puede tener una super empresa, porque de hecho es una empresa muy vacilona, es una empresa costarricense bastante grande que da distribución de servicios a manufactureras para sus equipos, son como los repuestos para sus equipos y es bastante grande, tiene mucha distribución, pero no tenía ni siquiera métricas. Y ellos querían estar certificados en ISO 9001 y no sabían que era nada, o sea, simplemente tenían todo por todo lado y no sabían qué era una métrica, no sabían qué eran los errores, no sabían cómo medirlos y no sabían cómo poner una métrica si no sabían cómo los iba a afectar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le explican ustedes a una persona cómo pueden medir una métrica? Que yo pienso que esas empresas así de grandes sí tienen que tener las métricas, lo que pasa es que no saben la teoría y no las tienen identificadas, porque sí, es una empresa que entrega producto, siempre la satisfacción del cliente va a ser importante, ellos van a tener que tener un tiempo de entrega, eh, y siempre que tienen que tener de alguna manera detectado cuántos errores están teniendo y cómo los están viendo, entonces pienso que más que todo es en ese lado enseñarles un poco de la teoría y después de ahí sentarse a ver cuáles son esos indicadores que nos pueden ayudar a detectar si el proceso está bien o está mal. Supongamos el proceso de transporte, vamos a decir que es el proceso de transporte porque eso fue una de las métricas que les ayudó a montar. Bueno, les ayudó a montar todas, pero el de transporte, de distribución de sus partes de la casa matriz a la empresa. Monten una métrica con eso. Esa fue la información Eh, que yo tuve. ¿Cómo ponen ustedes la métrica? ¿Cuál sería la métrica? sí, primero los tiempos de entrega. Habría que ver, siempre que usted como cliente, cuando usted pide un producto, usted espera tenerlo en cierto plazo de tiempo. Usted no pide o paga un producto y que llegue cuando Dios quiera. Entonces, habría que ver cuál es el tiempo regular o el promedio que se está generando en las entregas que tiene la planta para ya setear ahí una expectativa. Que se lo, La empresa queda en Cartago. Hace entregas en el Parque Industrial de Cartago y hace entregas en los parques de Heredia y Alajuela. ¿Cómo setearían ustedes la métrica en ese caso para poder hacer los tiempos de entrega de una forma que le explican a las personas qué es la métrica, por qué es importante y cuándo sabemos que la métrica puede fallar? Y aparte de eso, los tiempos en horas son diferentes, pero al mismo tiempo tienen que meter las métricas dentro de una sola línea. ¿Cómo ustedes montan esa métrica? Será sacando una muestra de cierta cantidad de transportes y sacando, es que no sé si una media o un promedio, pero por ejemplo, lo que yo he hecho es poner un estándar de calidad, que es lo que yo espero, y después evalúo si estoy cumpliendo eso y después adapto el proceso a ver si me da
si realmente estoy cumpliendo el tiempo y por qué no lo estoy cumpliendo. Entonces, no sé si por ahí va el tema de la métrica. Pongamos entonces de nuevo el punto acá. Estamos en Cartago, casa matriz, pero también hace distribución en Heredia y aquí Alajuela. De casa matriz a Cartago, Heredia o Alajuela dura diferentes tiempos, pero al mismo tiempo no solamente está durando diferentes tiempos, sino también que estamos necesitando una métrica que funcione con los tres. O sea, ocupamos una métrica que funcione con los tres puntos, aunque Y si tarden lo hace por diferente. distancia, o sea, kilómetros por hora recorrido. Ok, vamos bien. Kilómetros por Sí, hora. sería como cuánto tiempo dura por cada kilómetro que tenga que recorrer. Ok. ¿Cuál sería la forma más idónea hoy en día de poder saber esto inmediatamente? Con un GPS en los camiones. Tendríamos que empezar a comprar cosas, a comprar GPS o a poderlos a hacer instalarlos en celulares. Y tendríamos que tener cierta cantidad de muestras, que el mínimo de muestras debería de ser 30, pero empezar a mandar, ver si tenemos 30 en cada lado para poder tomar una decisión es incorrecto, porque estadísticamente puede ser 30, pero no, en la vida real no hay chance para hacer 30, nunca hay chance para hacer 30. Entonces, ¿cuál es una solución básica? Con Google Maps. Correcto. Pero eso no tiene nada de estadística, eso no tiene nada como de I. ¿Qué importa que no tenga estadística? O sea, ya el pensar que todo tiene que ser basado en estadística para poder tomar decisiones de proyectos es anticuado. Eso es de los 80s. Hoy en día ocupamos velocidad y es ser lo más accurate o lo más precisos que podamos sin estarnos metiendo en el mundo numeral. Eso es lo que mueve las empresas rápidos hoy en día. Ustedes tienen una entrevista para hacer Black Bills, ustedes los meten para hacer Black Bills y olvídense de que les van a estar pidiendo, de que van a tener tiempo para poder montar todos los números. Mentira, no hay tiempo. No, no, o nadie sabe y todo el mundo quiere resultados ya, o nadie tiene nada, o simplemente no te van a entender absolutamente nada del mundo de estadística. Por eso es que hay que tener esta lista de cómo pienso si no, cómo pienso yo si no puedo utilizar estadística. Entonces Google Maps suena perfecto. Todo el mundo lo entiende, todo el mundo sabe lo que es. ¿Qué se hace en un caso como este de distancias? Bueno, se empieza a ver cuáles son los tiempos para cada uno de los lugares que existen aproximadamente. Se le suma un poco de tiempo y de ahí se empieza a ver cuántas entregas fueron buenas y cuántas entregas fueron malas durante el rango de tiempo. Entonces al cliente se le da un tiempo estimado. Mira, para Heredia se duran lo que estás pidiéndome, no sé, 4 horas. Para Cartago duran 2 horas. Para La Alajuela duran 5 horas. Y se les dan los estimados que pueden tener y entonces, después de que están los estimados para cada una de las empresas, lo que se hace es que se hace numeral, nada más. Bueno, en Cartago tuvimos 10 entregas y fallamos 2. En Heredia tuvimos 9 entregas y no fallamos ninguna. En Alajuela sacamos, no sé, 12 entregas y fallamos una. Entonces, ¿cuántas entregas tuvimos al final? Sumamos. Luego sumamos la de la par. Esto lo dividimos entre la cantidad de entregas que hubieron. Tenemos un 90% bueno, si lo redondeamos, 90% de cosas se hacen bien, 10% pueden fallar. Lo corremos un par de días nada más para sacar el resto de entregas, unos 2, 3 días más para hacerlo rápido. Y vemos si el patrón se continúa. Y si continúa, entonces ponemos una
una métrica del 90% de entregas y se le indica al mismo cliente que aunque se le están dando estas horas, puede existir un porcentaje de tiempo extra que podrían tomar. Y nosotros nos basaríamos en base a eso, tomarías esto como una base para empezar a trabajar, para saber si estamos bien o si estamos empezando a flaquear mucho. Este número no es bueno, obviamente, es un 90%, quiere decir que de 1000 entregas 100 se van a retrasar, pero es una base correcta para poder dar lo que o sea, para poder empezar a trabajar. Lo bueno sería un 99%, o sea que de cada 100 entregas 99 estén buenas, pero no es realista. Yo no puedo empezar, siempre me van a estar los números en rojo, nunca voy a estar en los números en verde, nunca voy a poder empezar a proyectar, bueno, qué es lo que necesito trabajar primero. Todo va a aparecer en un dashboard en color rojo. Es mejor que pongamos métricas realistas de lo que está sucediendo actualmente y luego tomar decisiones de cuáles queremos ir mejorando. Espero que hayan, por lo que no tenía que borrar, yo creo. Y de nuevo, así es como se trabaja hoy en día en las gerencias. No hay mucho tiempo para otras cosas. Ok, volvamos a la pregunta que les estaba haciendo. No tienen volumen. ¿Qué hacen ustedes? Nunca han recolectado volumen. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su forma de recolectar volumen cuando nunca ha habido volumen? Sería tal vez como ir a piso a ver qué es lo que se está produciendo, si son papayas, son limones, son lapiceros, y ver cómo se puede hacer para llevar un conteo de manera automatizada. Bajo esa arista, ¿cuántos días necesitarías contar para poder ver cuánto se produce en el día? O sea, para poder tomar una decisión de cuál sería el volumen. Y ahí pasamos a la parte estadística que usted dice que no. Exacto. Pero si lo hiciéramos así, si lo hiciéramos con una forma básica, ¿cuántos días pasarían, más o menos? Y ahí te estaría bateando. Estadísticamente se dice que se necesitan 30 muestras mínimo. Cada muestra puede tener X cantidad de observaciones. Eso quiere decir que esto sería la cantidad de días y cada día puede tener cierta cantidad de muestras. Pero como estamos viendo el volumen total, entonces tendríamos que sumar totalmente cuánto hay. Como este de un número es imposible porque un mes para cada uno de estos estamos perdiendo el tiempo, tendríamos que reducirlo. Pero si lo reducimos a solo un día, entonces las muestras van a estar muy afectadas porque puede ser que sumemos solamente las cosas de un día, pero ese día hubo sobreproducción. Entonces necesitaríamos mínimo de un 5 días. Pero ya en 5 días estaríamos hablando que estamos perdiendo toda una semana para poder empezar a dar algo. Y ya la reunión es el siguiente lunes. Entonces no nos va a dar chance de montar absolutamente nada. La forma adecuada en estos casos, de nuevo, la gente no le gusta decirlo, pero es lo que se hace en las empresas. Vamos a buscar a las personas que conocen el proceso, los SMEs, y les vamos a hacer la pregunta aleatoria de hoy, ojo, yo antes era súper enemigo de hacer estas cosas, detestaba hacer esto, yo era 100% estadístico, pero entre más consultorías doy, me doy cuenta que más necesario es acostumbrarse a este tipo de tendencias. Vamos con los SMEs y les preguntamos, o las personas que más conocen el proceso, ¿cuántas transacciones usted cree que usted hace al día? ¿Cuánto sale al día? Se lo preguntan unas cuantas personas y se saca un promedio. Digamos que uno dice que 10, que 12, otro dice 10, otro dice que no, que él trabaja 11 y el último dice que 9. Le preguntamos a 4 personas, duramos 5 minutos haciendo la pregunta. Nada más llegamos, sumamos, lo dividimos y sabemos que estaban trabajando 4 personas. Bueno, no es necesario dividirlo. Digamos que estaríamos diciendo que bajo 42 serían 42 transacciones por día, 10 por persona.
Y les preguntamos también cuánto duran en arreglar los problemas. No es nada estadístico, no es nada que esté en los libros, no es nada que se recomiende en ningún libro de ingeniería, pero así se mueve la vida. Así es como nos tenemos que mover también nosotros. Como Black Belts tenemos que hacerlo rápido y sencillo. Igual hacemos con los tiempos y con los errores. No son las mejores prácticas tampoco, son las prácticas que hay en la calle y las prácticas en las que ustedes se van a encontrar. Bueno, entonces ya vimos cómo se puede decidir rápidamente cuál proyecto tomar y cómo llenar la información rápidamente si no la tienen a mano. Si la tienen a mano, como en call centers, que nada más es descargar un reporte, a ustedes con eso hacen magia. Y recuerden siempre que para tomar decisiones, no, y para poder proyectar en gerencias, no usen gráficos extraños, no usen cosas que se vean así como muy fancy, porque de nada sirve. Les comento, en el 2015 estaba trabajándole a Procter Gamble por medio de otra empresa y estábamos en una reunión con los directores. Entonces estaban presentándose cómo había ido el mes de producción. Y entonces todo el mundo estaba, bueno, estaban explicando y todo lo demás. Presentaron un gráfico muy extraño, un gráfico como de olas. Entonces ahí lo explicaron y todo el mundo quedó, sí, vamos súper bien. Yo me quedé viendo el gráfico y yo dije, esta vara está demasiado extraña. Hay cosas que no me gustan de ese gráfico. Y luego llegué y le pregunté a uno de los clientes, mira, una pregunta, ¿vos entendiste? Discúlpame que te haga esta pregunta, le tenía un poco más de confianza, entonces le dije, ¿vos entendiste lo que estábamos con este gráfico? No, la verdad es que ese gráfico nunca lo he entendido, pero para pedir que me lo empiecen a explicar, yo prefiero que sigamos con las otras cosas. El gráfico decía que habían cosas malas, pero el cliente simplemente estaba bien. Entonces se utilizaba un gráfico difícil para que el cliente no hiciera preguntas cuando las cosas estaban mal. ¿Por qué les comento esto? Porque es mejor hacer cosas sencillas que todos entendamos a tratar de meter cosas muy complicadas que nadie les va a servir absolutamente para nada. Y al final de cuentas es perder el tiempo. Entonces usen las cosas entre más sencillas, más fáciles. Y paretitos, tal vez le pueden acomodar aquí los numeritos y lo pueden hacer de colores para que sea más agradable. Pero al final de cuentas usen lo más sencillo, no se metan en cosas complicadas. De nada sirve. Preguntas hasta el momento. Andrei, entonces la respuesta a la pregunta de qué es volumen sería lo que se hace día a día o algo así. Sí, correcto. Sí, correcto. Lo que se hace día a día. Y si no sabe, y si es una sola transacción por día, hay que desmenuzar la transacción, ver los ingresos que tiene esa transacción, ver los reportes que tienen que bajar y empezar a dividir para ver qué es lo que significaría volumen y de ahí hacer subprocesos. Porque al final de cuentas es como decir, mi proceso final es una licuadora. Ok, sí, ¿cuántos subprocesos se llevó para poder hacer la licuadora? Entonces tenemos que subdividirlo para poder reentenderlo nuevamente. Ok, tenemos la primera parte. Sabemos numéricamente básico cómo tomar una decisión. Ahora vamos a hablar de si no es numérico, o sea, si quiero tomar una decisión en base a otra herramienta que podemos utilizar. Entonces, voy a abrir otro lado. Entonces ahora lo que vamos a tirarnos es a hablar de los mapeos de procesos. Para el ejercicio que vimos, que yo vi con ustedes, vimos el mapeo, bueno, hicieron un mapeo de procesos. Se los acepté por el momento porque era el primero por el ejercicio, pero estaban mal hechos.
en su mayoría, o- y está bien que estén mal hechos porque están aprendiendo. Y se los digo honestamente porque tampoco les voy a decir que están bien las cosas cuando no están y necesitan aprender. Entonces, vamos a aprender a hacer un mapeo bien hecho, porque de otra forma van a seguir haciéndolos así. Hay dos tendencias de hacer un mapeo de procesos. ¿Pueden ver el vicio? Sí, Sí, señor. Ok. Puede ser algo normal en esta arista, de esta forma, en donde ustedes nada más hacen un mapeo. Ok, primero que todo, hay miles, bueno, no, son como 500 figuras que existen para los mapeos de procesos. No las usen porque no sirve absolutamente de nada usarlas. A ustedes no les van a juzgar si hacen un mapeo simple o si hacen el mapeo más complejo con todas las figuras que existen. A nadie le importa. A nadie le va a interesar cuántas figuras sé usar yo. A la gente le importa, o sea, estoy dando a entender la información. Les voy a comentar algo que me pasó. Esto fue hace 22 días, más o menos. 15, 22 días. La cosa es que estoy trabajándole también una consultoría a una financiera mexicana de apuestas. Y ellos me contrataron para que yo revise todo el sistema de riesgos que está dentro de la empresa. Pero al mismo tiempo contrataron a una señora que es de la vieja escuela y la contrataron como ingeniera de procesos. Entonces, ella llegó y, bueno, no sé si les digo un contexto social de lo que es México, la parte de estudios. No muchas personas tienen la oportunidad de estudiar como aquí en Costa Rica. Aquí literalmente quien no estudia es porque no le da la gana. Pero allá en México es diferente. Las opciones de estudio universitarios, poderse meter es un poco más complejo. Y los que llegan a estudiar, su ego crece demasiado. Y son cosas que las que nosotros tenemos que trabajar. La cosa es que ella está casada o estaba casada con un sistema que se llama BPMN, que es un sistema de mapeos. Es la cosa más compleja y tonta para mi persona, porque tiene demasiada nomenclatura, demasiadas figuras, demasiadas cosas. Entonces, los mapeos que estaba empezando a hacer para el proceso eran una locura, eran inmensamente grandes, llevaban un montón de páginas de vicio, se exageraba con la información y siempre la respuesta era, es que yo soy ingeniera de BPM, entonces así es como se hacen las cosas. ¿Qué pasaba con mapeos tan grandes, tan exagerados, con tantos puntos específicos, con tantas cosas? Eran inútiles, no tenían validez, no servían de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie los iba a entender. ¿De qué les sirve a ustedes utilizar figuras muy específicas en una reunión? O sea, digamos, esta de acá. No, ese sí es muy... Eso, ahorita les explico qué es eso. Mm, ok, ya. Listo. ¿Para qué me sirven utilizar estas figuras? O sea, ¿de qué me va a servir utilizar todo esto si nadie lo va a entender? Al final de cuentas, quienes lo van a entender son ustedes, que son los que están haciendo el mapeo. Entonces, vamos a tener un mapeo que nadie entiende, primero que todo, y vamos a gastar un montón de tiempo revisando un montón de figuras que a nadie le importan. Porque al final de cuentas, ustedes usan el mapeo para ustedes. En realidad, casi siempre el mapeo lo hace el Black Belt para uno mismo para poder entender las cosas. Porque si ustedes los contratan, a ustedes lo que les va a decir, los que le van a decir es, los contratamos porque ustedes saben lo que se necesita hacer hecho. No para que me pregunte a mí que juzgue su trabajo. Ese es mi problema, deme una solución. Como usted llegue a la solución no me importa, pero llegue ahí. Y eso fue el primer comentario que yo tuve cuando fui un Blackberry. A mí no me importa a mí no me importa cómo usted llegó a eso. Yo estudié, lo contraté y le pago a usted para que llegue a hacerlo. No porque me interesa a mí saber cómo lo hizo. Si no, yo estudiaría eso y no lo estaría contratando.
Así de ruda fue el primer feedback que yo tuve de Blackville, porque yo quería presentar mapeos con todas las cosas, muy bonitos, números. Entonces hagan cosas sencillas. Se usan tres figuras sencillas que se pueden matar todo el mapeo. Esta para inicios y finales, esta para procesos y esta para decisiones. Más que eso, sería innecesario realmente de hacer. Algunas veces se va a ocupar alguna que otra diferente, pero por lo general van a ser estas tres figuras. Ustedes nada más se van a las básicas y las escogen. Andrei, pero es que los documentos, ¿ocupas realmente poner eso? No puedes ponerlo en este cuadrito, que eso es un documento como eso, Open Excel. ¿Ocupo yo realmente tener otra figura más? ¿O lo puedes describir en el cuadrito? André, pero es que, ¿por qué no metemos el círculo? ¿Por qué no metemos en esto? ¿Qué valor agregado le da eso a tu reunión? ¿Qué valor agregado le da eso al proyecto que estás haciendo? ¿Le da algún valor realmente? Es que es para que se vea, se entienda más, que se entienda más por parte de quién. Si esto es para un desarrollo de software, ¿va el ingeniero de sistemas a importarle lo que utilizaste o va a entenderlo? ¿Va el cliente a entenderlo? ¿O sos vos el que ocupa entenderlo? Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que hay que simplificar las cosas y no exagerarlas. Generalmente está este mapeo grande, así sin mucha belleza, se le hace a grandes rasgos, se ponen los datos en general, se recibe un correo, no se especifica nada más. Aquí se podría poner, si quieren, se recibe un correo con el ID, no sé, por darles algún ejemplo. Pero es una descripción básica, pequeña. Hay personas que he visto que ponen una historia que es exagerado lo que ponen. Ahí viene otra pregunta. ¿Quién va a leer toda esa historia? ¿La van a leer ustedes o la va a leer otra persona? Ustedes tienen que pensar cuando van a dar entregables quién los va a utilizar. ¿Eso es para yo tener una base y poder expresar? ¿O eso es para nada más yo vender lo que yo estoy utilizando? Luego de eso, los puntos que existen acá, siempre los de decisión tienen que tener sí o no para poderlos trabajar hacia un lado o hacia el otro. El cuadrito rojo se usa cuando estamos, digamos, si esto es un proyecto grande que se está tratando de vender, este cuadrito se utiliza para especificar qué parte se va a trabajar, para que todos estemos en la misma parte en la reunión, para que la gente entienda, yo no voy a trabajar esto, yo no voy a trabajar esto, yo voy a trabajar este cuadrito rojo. Eso es lo único que a mí me interesa trabajar. Lo demás está por fuera. Entonces no vas a trabajar el copy-paste de Excel, perdón, de SAP. No. Entonces no vas a trabajar lo del correo. No. De hecho, ni siquiera tendrían que preguntar eso, aunque hay personas que lo preguntan, porque aquí yo estoy delimitando y estoy diciendo, Mae, es solamente el cuadrito rojo. Solamente eso. Más que eso, no voy a hacer. Entonces delimitamos desde la primera reunión y desde el primer punto que la gente entienda dónde vamos a ir. Y cuando vamos a investigar el proceso, solamente investigamos esta parte de acá. No nos importa atrás, no nos importa adelante por el momento. Después hay unos ciertos cambios que vamos a aprender. Algo que se puede meter dentro de los mapeos es este cuadrito que está aquí abajo. Este cuadrito nos da secuencia. ¿Cuál es el primero, segundo, tercero? En caso que queremos secuenciarlo, si es muy grande. Y este nos da tiempos. Esto nos dice cuánto tiempo dura, entonces aquí podemos ponerlo en minutos, en horas. Eso es nada más como un nice to have. No es obligatorio, no es necesario, no es ninguna nomenclatura, no es absolutamente nada específico. Es simplemente una forma de hacerlo. En el ejemplo que le estaba diciendo, hace 15 días, la señora con la que estábamos trabajando quería hacer cosas muy difíciles, gerencia no estaba entendiendo, los dueños de la empresa no estaban entendiendo, y entonces tuve que pasarlo a todo ese sistema más simple para que todo el mundo entendiera. Yo pasé el mismo mapeo de ella, con toda la nomenclatura, con todas las cosas, a un cuadrito así de sencillo y todo el mundo inmediatamente dijo, ah, sí, claro, eso es lo que ocupamos hacer.
en una reunión como de 5 minutos. Em, entonces, ustedes nada más van trabajando y van explicando lo que van haciendo. Si es un proyecto que están dividiendo por fases y todo este es el proyecto, van explicando, bueno, vamos a trabajar primero en esta fase, luego vamos a trabajar en esta otra fase. Eso a grandes rasgos para poder vender un proyecto. El número 2, en caso que ustedes tengan que meter varias personas, pueden utilizar un mapeo como estos. Pueden perfectamente utilizar, vamos a poner aquí, compañero, para que entiendan mejor. Pueden meter un mapeo como estos, en donde ustedes lo que van a hacer es ir punto por punto explicando dónde son las interacciones que existen y cuáles son las interacciones actuales que existen. Estos cuadritos los puse en rojo, eso era porque estaba haciendo otra cosa diferente antes, pero esos cuadritos pueden ir normales. Y ustedes pueden agarrar el cuadrito rojo y lo pueden utilizar para poder hacer exactamente lo mismo. La diferencia aquí es nada más que vemos la interacción que tiene el servicio o quién hace la interacción y en dónde vamos a trabajarlo. A diferencia del anterior que estábamos viendo, que simplemente es a grandes rasgos. Para gerencia sirve más este pequeñito de acá para hacerlo rápido, conciso. Para proyectos sirve más este de acá porque empezamos a ver cuál es la subdivisión. Entonces, con este podemos vender y con este podemos empezar a investigar para ver cuáles son las interrelaciones. A la gerencia no le importa que tenga que ver un robot ahí, el departamento de finanzas, el departamento de marketing, el departamento... A la gerencia no le interesa eso. A ellos no les importa quién esté involucrado, les importa que las cosas estén bien hechas. Entonces, este para grandes rasgos, para venderlo rápido, y este para uno empezar a a poner los puntos sobre las sillas de, mira, este es el punto que dijimos que íbamos a atacar. Esto tiene una injerencia específicamente de inicios del robot y después continúa con el mismo robot. Eso quiere decir que no hay nada más antes, entonces tengo que ver el sistema directamente de ellos. Y así sería como, un segundo. Entonces así sería como vamos se me fue el pensamiento. ¿Cómo vamos a decidir en qué punto vamos a trabajar? Así es como vamos a ir haciendo un mapeo de procesos. Otra cosa, se ve horrible en una reunión que ustedes hagan un mapeo que lleve varias hojas. Es decir, que lleve, por ejemplo, hay gente que llega y lo que hace es que lo empieza a extender y pone un montón de hojas al mismo tiempo. Y entonces se ven 3, 4, 5 hojas así seguidas y lo tiran hacia el lado. Eso se ve feísimo, no lo hagan. O sea, eso nada más deja la expectativa de esta persona no sabe usar vicio. Esta persona no tiene ni idea de cómo acomodar las cosas. Háganlo bonito, o sea, háganlo, aquí sí, el mapeo que estábamos viendo, háganlo bonito, háganlo en una sola hoja, les puede caber, no se exageren, no hagan un montón de hojas. A la gente no le gusta ver un montón de hojas porque tienen que estar, o sea, si yo tengo aquí un montón de hojas, imagínense lo que sería yo ir, sí, esto pasó aquí, suave, pasó esto acá, pero se devuelve, ¿dónde se devuelve? Sí, se devuelve aquí. No hagan eso. Eso quita tiempo en una reunión y eso desanima de la información que ustedes estén dando. Em, Hagan algo rápido, sencillo y bonito. Algo así que la gente pueda entender y con lo que la gente se sienta cómoda. Y otra cosa, siempre, o sea, esto ya es más para venta de lo que ustedes hacen como profesionales. Líneas rectitas. No se tiren estas líneas así todas feas. Bueno, no lo puedo hacer. Que tiran a la gente como unas líneas ahí todas raras. No hagan eso. No pongan línea sobre línea. Veamos que hay gente que hace cosas como así. Vean esto de acá. No hagan eso confunde mucho. Eso no se ve profesional, eso se ve como una persona que no sabe pensar el movimiento del mapeo. Todo mapeo tiene que tener un inicio y todo mapeo tiene que tener un final. No puede tener
un inicio y puede tener varios finales, pero siempre un inicio. Ninguna cajita, ninguna puede salir así, de la nada. Hay gente que, es que el cliente manda eso. ¿Cuándo? Porque la gente dice, es que el cliente es el que manda esa información, entonces el cliente, por eso es que lo ponemos así. Y la pregunta es, ok, ¿cuándo lo manda? ¿Por qué lo manda? ¿Cuál es el kickoff? ¿Qué se le indica al cliente para que sepa que tiene que mandarlo? Tiene que haber alguna indicación. No es porque el cliente se levantó un jueves en la tarde y dijo, ay, mira, voy a mandar la información. Eso no funciona así. No pueden haber cajas así. Y tampoco pueden haber cajas de este otro tipo. Termina la caja acá, ok. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay después? No, es que se le manda al cliente. Entonces es un final. Si es un final, ok. Entonces nada le cuesta agarrar este cosito de acá, poner otro final acá y decir que ese es otro final para este proceso y hacer la conexión. Cajitas sueltas no sirven de nada. Cuando ustedes ven que el procedimiento cuando ustedes ven que el procedimiento es muy largo, por ejemplo en este caso, yo quería tirar este de aquí y tenía que empezar en esta parte de acá. Imagínense qué feo que se hubiera visto llegar y tirarlo acá. Y hay gente que lo hace y se ve súper desordenado, se ve muy feo, se confunde a la vista. Uno tiene entonces que empezar a hacer así, no, esos son como cruces, entonces sí es esta misma línea. Para eso es más fácil usar las bolitas. Se usa la bolita, se pone el numerito y se pone otra bolita en otro lado que dice que es el mismo. Entonces la gente entiende hacia dónde va y se entiende de una forma más fácil y a la vista es más bonito. Eh, ¿Preguntas hasta acá? Andrei, como en la tarea de la semana pasada, cuando son tres procesos que son iguales, yo hice como devolver la flecha, algo así, para indicar que se tenía que repetir, pero no sé cuál es la forma correcta de hacerlo, porque sí se veía muy feo, así. ¿Repetir cómo? ¿Volver a hacer el mismo procedimiento? Sí, es que como eran tres transacciones, yo expliqué primero una y antes de llegar al final había puesto como que repetir proceso y devolví una flecha y después puse la otra transacción, siguiendo el mismo proceso y después devolví otra flecha y otra vez el mismo, proceso. Mejor lo subdividís. Mejor subdividir los procesos en ese caso. Y haces tres subprocesos pequeñitos de una página cada uno que sean idénticos, pero que tengan información diferente, a meterlo todo en un solo y que se vea muy desordenado. Aunque sean iguales, porque era Sí, lo mismo. aunque sean iguales. Porque al final de cuentas en esa tarea eran procesos iguales, pero los resultados eran diferentes. Cada uno daba información diferente. Ah, cierto, sí. Otra cosa, las flechas van de colores cuando ustedes quieren indicar que va a haber un cambio en el procedimiento. Es decir, por decirles algo así, ustedes tienen esta línea de acá roja. Eso quiere decir que esto podría, como lo vamos a trabajar, no, digamos que ese es de robot, este de acá. Supongamos que aquí hay una persona y esta persona vamos a cambiar esto y se va a trabajar diferente. Entonces, como se mandaba la información acá, va a cambiar la forma en que se va a mandar esta otra información. Entonces aquí va a haber un cambio. Entonces ahora hay que revisar este bloque para ver si este bloque va a tener algún cambio. Ojo, vean la diferencia. Estamos trabajando aquí, pero que al trabajar acá vamos a hacer un cambio. Ese cambio va a verse reflejado y podría afectar ese proceso. Esto no quiere decir que vamos a trabajar este de acá. Quiere decir que posiblemente los insumos que se reciban sean diferentes y hay que revisar que no afecten. ¿Se comprende?
Sí, no. ¿Preguntas? Ya se queda claro. Ok. Vamos a tomarnos un break de 15 minutos y ya regresamos para terminar entonces el resto de la clase. Nos vemos en 15 minutos. Gracias.